Hola amigos, sean bienvenidos a una emisión más del podcast del profe. Los saluda el profe Agustín. El día de hoy con un tema súper importante, que es la logopedia. ¿Quieres saber qué es? Quédate aquí con nosotros y averígualo. Esto es el podcast del profe. Iniciamos. Bienvenidos al podcast del profe. Bien, jóvenes, pues lo prometido es deuda. El día de hoy tenemos una super invitada desde Salamanca, España, Begoña de la Torre, quien nos hablará un poco más de lo que es logopedia y abordaremos temas de escritura y lectura en los niños, así como diferentes circunstancias que esto conlleva. Bienvenidos, estamos en el podcast del profe. Iniciamos. Hola, ¿cómo está Begoña? Buenas tardes, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches para mí. Muy bien, muy bien. Y bueno, darte las gracias por tu invitación para poder hablar un poco, hacer llegar a conocer un poco más a las familias y personas interesadas sobre lo que es la logopedia y su relación con la lectura y la escritura. Excelente, es un tema muy interesante y sobre todo que a veces creemos que las técnicas de hace 10, 20 años funcionan y va evolucionando, va cambiando. No es igual a como nos enseñaron a nosotros, a cómo aprenden los niños ahora. Sucede mucho, le platico, de que cuando iniciamos como docentes, lo comento desde mi particular punto de vista, queremos implementar técnicas o estrategias que nos enseñaron a nosotros y te das cuenta que no funciona, entonces es cuando empiezas a estudiar más y conocer personas como usted o ir a unos cursos como los que usted da, pues nos ayuda muchísimo. Exactamente. Bueno, pues si te parece, voy a iniciar un poco para que las personas conozcan qué es la logopedia, porque Excelente. muchas veces primero hay que partir del término logopedia. Logopedia es el equivalente a la carrera que se hace en Latinoamérica, que es la fonoaudiología. ¿Vale? Entonces, más que todo, corresponde a conocer todos los trastornos de la comunicación, del lenguaje, bien sea a nivel comprensivo como el lenguaje oral, y dentro de esto incluye el lenguaje oral, que es la lectura, y el escrito. Por esa razón es importante que nosotros como logopedas somos un pilar fundamental dentro de la educación. ¿Por qué razón? Porque muchos niños cuando están en edades ya de primaria, etapa escolar de, vamos a decir, 6 años, 7 años, que están en este aprendizaje evolutivo, muchas veces llegamos al tercer o cuarto grado y nos encontramos con niños que tienen bastantes problemas para leer, hacen lectura silábica, inclusive problemas a nivel de comprensión lectora, te leen pero no comprenden lo que están, no comprenden las palabras o las frases. A nivel de escritura, muchas veces durante los 3 años de infantil o que se suelen dar, ¿qué sucede? Que se les, por ejemplo, en España la educación infantil no es obligatoria. Por lo tanto, hay muchas familias que no llevan al niño hasta los 6 años. Cuando llega en ese momento, ahí sí que se produce un retraso a nivel de aprendizaje porque muchos niños ya han ido 3 años de educación y por lo tanto hay una desventaja entre aquellos que no han ido con aquellos que sí. Y eso se nota muchísimo, sobre todo porque el niño está en desventaja en relación a su grupo de edad. Y eso hace que también repercuta en la autoestima del niño, en cómo él ve que los demás compañeritos de 6 años, por ejemplo, sí leen y él por qué no. ¿Vale? Entonces eso es un concepto que sí que estaría bien cambiarlo o por lo menos intentar que en la medida que se pueda los padres de familia lleven a sus niños desde edades tempranas, es decir, desde los 3 añitos, porque lo único que se trabaja en sí es la estimulación integral, la estimulación global de todo lo que es todas las áreas a nivel sensorial, a nivel perceptivo, a nivel de lo que es la manipulación de objetos. Los niños requieren de unas habilidades previas para poder llegar a un proceso tan complejo como es la lectura y la escritura. ¿Vale? Bien, por otro lado, me parece importante también manifestaros cuál es el papel del logopeda o del fonoaudiólogo
¿A qué se dedica? Entonces, aparte de que también trabaja en población infantil, trabajamos con población adulta y también, por supuesto, con personas adultas mayores o ancianos. En este caso nos vamos a centrar en lo que es la población infantil. La idea de la logopedia en sí es poder trabajar en conjunto de manera multidisciplinar con 3 ángulos importantes. Primero, con el niño y la familia. Segundo, con el colegio. Y tercero, siempre y cuando se requiera, si es que el niño tiene algún déficit visual, auditivo o algún tipo de, vamos a decir, psíquico, entonces sí se requiere de la intervención de otro profesional más. Lo importante de todo esto es trabajar en cuanto a que unifiquemos objetivos de trabajo y si todos mantenemos los mismos objetivos, vamos a sacar adelante al niño. Porque no sé, por experiencia puedo deciros que muchas veces me he topado con que uno va a los colegios y piensan que el logopeda es como un intruso, cuando realmente lo único que queremos es ayudar, complementar, sobre todo aquello que no siempre los profesores de primaria controlan o saben detectar cuando un niño tiene problemas específicos de lectura y escritura. Por esa razón estamos nosotros, que es quien abordamos este tipo de patologías a nivel en esta área, ¿vale? Bien, por otro lado, logopedia también es un área muy importante porque muchas veces se nos tilda o se nos etiqueta de que solamente sabemos sacar el fonema R o el sonido, pero logopedia o fonoaudiología va más allá de eso. Nosotros también tratamos, por supuesto, el lenguaje en manera global, pero ese lenguaje requiere de muchas, vamos a decir, muchos desgloses. Por lo tanto, vamos en este caso a centrarnos en los problemas de la lectura y de la escritura. Cuando se refiere a lectura, pues cuando el niño tiene problemas en cuanto a, hay que empezar desde que el niño emite sonidos o fonemas. Ya desde ahí es importante saber detectar si un niño sabe pronunciar, por ejemplo, el sonido L o la R, la R, y que ese niño luego sepa transformar ese sonido en una letra, que es lo que hacemos nosotros y se hace en la educación, la conversión o la transformación de fonema-grafema, es decir, sonido-letra. Ese sonido se transforma también en una sílaba. Entonces yo diría a, la, a, ra. Y así luego lo transformo en palabras, lo transformo en frases y de esta manera es como los niños van adquiriendo estos aprendizajes. Bien. Por otro lado, también es importante conocer que en logopedia nosotros hacemos algo muy importante, que es la evaluación de, en este caso, de la lectura y de la escritura. ¿Por qué razón? Porque nos interesa conocer en qué nivel de lectura está el niño en relación a su grupo, si está por encima, por debajo, y si estuviera por debajo es cuando se hace la intervención logopédica a fin de nivelarle, porque muchas veces nos encontramos con niños de primer grado, segundo, que todavía no conocen las letras o de cuarto grado que no comprende y, por supuesto, hay que bajar el nivel, nivelarle en todas las áreas hasta que el niño esté acorde a su edad cronológica y a su grupo de edad, para que él, uno, mejore su autoestima, el niño se sienta capaz de hacerlo, de leer o de escribir y, por supuesto, esto va a mejorar su rendimiento académico. Entonces, lo primero que se le hace es una evaluación integral logopédica en la cual al niño le vamos a evaluar dos grandes áreas como es la lectura y la escritura. A nivel de lectura tenemos que evaluar qué es lo que el niño lee, en qué punto está. Si el niño identifica una letra, identifica una palabra, una frase o un texto. Y dentro de eso también evaluamos las habilidades previas o requisitos de madurez que debe tener un niño. Si en el caso que me diera que el niño presenta dificultades, entonces sí conviene hablar con los colegios. En este caso, con la tutora o la señorita, y si tiene algún apoyo dentro del colegio, hablar con ellos para que yo le presento siempre con autorización del padre o la madre, mira,
te dejamos lo que es el informe diagnóstico para conocer los resultados de las pruebas, cuáles son aquellas dificultades realmente que el niño presenta y a nivel desde el colegio, cómo es el niño en clase, ya que pasa muchas horas de su vida en la escuela, por lo tanto, ellos deben conocer como profesores por qué razón el niño muchas veces actúa de que invierte las letras, las omite, las sustituye y muchas veces no entiende los enunciados o la pregunta, pero eso es porque el niño no está preparado, no tiene esos prerequisitos previos para leer y escribir. Y sí que pasa que muchos profesores también confunden de alguna manera y piensan que el niño tiene problemas de atención, de concentración, que no quiere trabajar, que si no es que no es porque no es realmente la causa, sino que realmente tras ello hay varios problemas de aprendizaje en la cual es importante conocer el ámbito escolar, el ámbito familiar del niño, el ámbito social, en qué punto el niño se mueve para que de esta manera los profesores en coordinación con el logopeda puedan trabajar en función del niño. Y si eso pasa, la verdad es que sí que da rendimientos óptimos porque el niño sale adelante. Y lo importante de todo esto es que esta intervención en conjunto va a beneficiar muchísimo al rendimiento escolar del niño, porque el niño va a ver que lee y escribe en todas las asignaturas, que mejora sus notas, que ya no estamos en sacar suspensos o reprobar, se dice, sacar notas en mínimos y eso, claro, va afectando al niño y lo que se busca es que el niño no repita de curso, al contrario, que promocione al siguiente curso para que esté también con su grupo de edad, que es muy importante. Bien, eso en cuanto a la evaluación. Una vez que se tiene el informe diagnóstico y se le ha presentado al colegio, nosotros como logopedas hacemos un seguimiento continuo. Estamos siempre en contacto con el colegio cada trimestre o depende si el niño lo requiere, cada mensual o semanalmente, depende de su necesidad. En este caso, ellos nos informan en la evolución del niño, cómo va en el colegio y, por supuesto, estamos siempre también en contacto con la familia. De esa manera, hacemos un trabajo en equipo para que estemos todos conectados. Una vez que ya hemos hecho todo esto simultáneamente, entonces ahora sí es cuando se entra directamente a la intervención logopédica. En esa intervención, yo imagino que allí en México supongo que también las sesiones serán individuales. ¿Por qué razón? Porque el niño requiere de una atención especializada, personal. La programación que se le hace al niño es totalmente personalizada. Es decir, en función de los resultados de las pruebas, se hacen unos objetivos específicos de trabajo para que el niño, a partir de allí, yo pueda trabajar con él y de esta manera voy viendo, poco a poco voy cumpliendo esos objetivos. Siempre es importante que se sigan secuencialmente. Y, por supuesto, a los padres y al colegio también se le da la misma programación para que ellos vayan viendo esa evolución. Siempre se recomienda que las sesiones se den de manera lúdica. Hay que entender que los niños son pequeños y también el aprendizaje muy importante es a través del juego. Entonces hay muchas actividades, no solamente nos centramos a nivel de trabajar con fichas, hojas o de trabajo, sino que también entra lo que es la logopedia interactiva, es decir, a través del ordenador o la computadora. Hay muchas actividades para los niños de primaria que de una manera, a través del juego, ellos van adquiriendo todo lo que son estos aprendizajes que van necesitando. Bueno, aparte de eso, yo lo que quería hoy, un tema abordar que me parece interesante es qué procesos necesita un niño para el desarrollo del aprendizaje de la lectura y la escritura. Muchas veces esta información no nos llega a las familias porque, bueno,
a veces se nos queda un poco en el aire y los padres requieren y necesitan saber en qué punto está el niño. Entonces voy a ir un poco mencionando cada proceso para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Bien, el primer proceso más importante es el perceptivo, que es decir, el proceso visual en el cual el niño tiene que aprender a reconocer una letra. Si yo hago una letra, hago una sílaba, una palabra o hago algún trazo. Para ello es importante que el niño, dentro de esta percepción visual, aprenda a conocer estos trazos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy importante, a través de elementos como es la coordinación motora fina. En edades tempranas, entre los 3 y los 6 años, se les trabaja mucho a los niños lo que es hacer trazos libres, pero para ello vamos a utilizar la manipulación con las manos, utilizar mucho lo que es los dedos, de tal manera que el niño pueda hacer trazos, por ejemplo, en arena, en harina, en azúcar, trazos rectos, trazos curvos, inclusive según va formando pueden ser redondos como un círculo, un triángulo, de tal manera que el niño vaya sintiendo lo que es el proceso sensorial, es decir, sentir lo que está haciendo. Y de esa manera, si yo formo, por ejemplo, una línea recta con otra línea hacia la derecha, puedo formar una letra como es la L mayúscula. Y aunque el niño no sepa todavía lo que está haciendo, estamos ya preparando ese camino previo. Bien, por otro lado, luego me centraré un poquito más en esta parte, ¿vale? Ahora, cuando llega la parte de la escritura, que es donde me centraré específicamente en lo que es elementos que se dan en la coordinación motora fina. Aparte de otro proceso más que se abarca es el proceso léxico, es decir, cuando el niño aprende a leer palabras. Para poder leer primero una palabra, previamente tienen que aprender, se les enseña lo que es la conversión grafema-fonema. Es decir, primero yo le enseño una letra como es la L, entonces se le enseña al niño a colocar correctamente lo que son los órganos bucofonatorios, es decir, la lengua, ¿vale? ¿Dónde debo colocarlas? Donde, por ejemplo, detrás de los dientes, ¿vale? Para que el niño pueda emitir el sonido. O si hago la T, que es cómo coloco la lengua entre los dientes. Entonces eso se denomina enseñarle a los niños el punto y modo de articulación. Trabajar con la boca para que pueda conocer esos sonidos. Entonces, una vez que el niño ha adquirido cómo coloca cada sonido en su boca, eso luego ya lo hacemos en la conversión o transformación a una letra. Si yo digo la letra A, emito un sonido, pero luego se le enseña que si la A se la convierte en letra, entonces ya entraría aquí lo que es la grafomotricidad, en este caso la escritura de la A. Y luego puedo pasar, por ejemplo, a sílabas como la M, ma. Con ma me sale una palabra que es mamá, ¿vale? Entonces, si el niño va adquiriendo esta secuencia fonológica, el niño va a ir adquiriendo diversas palabras y, por supuesto, irá aumentando también su vocabulario. Este proceso normalmente se suele dar entre los 3 y 6 añitos. También decir que para el aprendizaje de la lectura se va a hacer a través de cuando el niño, se va a hacer de dos formas. El niño va a adquirir esta forma a través de dos rutas, que es la ruta o forma fonológica y la ruta o forma ortográfica, ¿vale? O la ruta léxica. En la ruta fonológica es lo que estaba explicando hace un momento, que es la conversión letra-sonido. ¿Vale? Si el niño tiene esta habilidad, pues es muy importante porque primero los niños te leen lectura silábica. Cuando te hablo, cuando están en un primer grado, casi terminando el infantil, y te leen la niña come, por ejemplo, papa o patata. Entonces, primero tienen que hacer esa lectura, convertirla dentro de su cabecita para que ellos sepan que eso tiene un significado.
Bien, y luego por otro lado está la ruta ortográfica o léxica, que es cuando ya los niños están en un segundo o tercer grado, cuando ya el niño adquiere una palabra y esa palabra tiene un sentido para él. Yo, por ejemplo, le digo, vamos a escribir la palabra casa. Automáticamente él en su mente va a visualizar el dibujo de una casa. A nivel fonético dirá a, casa, y luego lo convierte en una palabra. Eso es algo que se les va enseñando poco a poco. Y por supuesto el vocabulario visual lo van a ir adquiriendo a través del aprendizaje escolar. Bien, por otro lado he mencionado los procesos perceptivos, el proceso léxico, y ahora viene otro que es el proceso sintáctico. El proceso sintáctico quiere decir cómo el niño aprende a hablar sintácticamente, es decir, el orden que tienen las palabras en una frase, de tal manera que un niño habla y te dirá, por ejemplo, el pato amarillo. Entonces, eso significa que tiene que haber un sujeto o un complemento, pero si incluyo una acción, diré, el niño come pan, sujeto, verbo, complemento. Ellos a nivel de lenguaje expresivo van hablando correctamente, pero luego viene transformarlo a nivel escrito, para que cuando llegue ya la época de escritura, te hablo segundo, tercer grado de primaria y tengan que escribir, dar un examen o una redacción, sepan escribir ordenadamente, tengan una secuencia correcta y no ocurra, porque hay casos a nivel sintáctico que el niño no te escribe el orden correcto. Si yo te digo la casa es roja, el niño me puede poner roja, casa es la. Y si él me lee eso, automáticamente su comprensión lectora se ve afectada. Por eso es tan importante nosotros como logopedas intervenir en esta sección. También, por otro lado, está el proceso semántico, que también se va adquiriendo poco a poco y es ya cuando el niño está preparado para lo que es la comprensión lectora. El niño tiene que empezar a comprender no solamente desde que tenga 7, 8 años. Se empieza la comprensión lectora desde edades tempranas. Cuando yo al niño le enseño un objeto, como por ejemplo una pelota, y le pregunto, primero le enseño, mira, es una pelota, le doy el nombre, pelota. Venga, vamos a jugar con ella y vamos a manipular, me refiero a jugar, tocarla, sentirla, y una vez que él sabe que eso es una pelota, yo ya le puedo decir, venga, ¿dónde está la pelota? Señálamela. Y hemos trabajado ya con el objeto. Una vez que el niño ya domina lo que es el reconocimiento de un objeto, puede entrar con uno segundo. Vamos a jugar con una pelota y, por ejemplo, puede ser con algo más fácil, con no sé, algún juguete que tenga cerca la mano, ¿vale? Con un muñeco. Entonces, para que aprenda a discriminar entre objetos. Y una vez que el niño adquiere conocimiento del objeto, luego se pasa a láminas. Y de esa manera el niño ya va trabajando la comprensión lectora de objetos, de láminas, luego ya de sílabas, de palabras, de frases, hasta que llegamos a leer un párrafo pequeño con una imagen. Y luego se pasa ya a textos más largos, que es cuando ya son en los cursos ya, vamos a decir, de quinto o sexto grado de primaria. Bien, también cabe mencionar que dentro de las dificultades de lectura que se observa mucho a partir de tercer o cuarto grado es cuando los niños leen de manera corrida, leen sin parar en los signos de puntuación. Entonces estamos cometiendo una cosa que se denomina disprosodia, porque el niño lee o bien muy rápidamente o como no para en los signos de puntuación, no comprende lo que está leyendo. De esta manera es muy importante para los niños, sobre todo los papás, cuando traen deberes para casa, que el niño cuando vea una coma, un punto seguido, un punto aparte, hacerles parar. Es decir, lee, ve una coma, hace un silencio o una pausa y continúa leyendo. Si al niño le entrenamos de esta manera, va a ser una forma muy eficaz de evitar posibles dificultades en la lectura.
El niño que lee rápido tiene mucha tendencia a cometer omisión de letras, luego aumenta o bien la sustituye, o si yo leo la palabra, por ejemplo, Prado, el niño me lee pardo y ya me cambió totalmente todo el mensaje de la lectura. O sea, en este caso sería de la frase. Y por esa razón es muy importante que los niños lean con ritmo, despacio. No hay por qué correr, no hay prisa. Lo importante es que comprender y luego preguntarle, a ver, dime, ¿qué has entendido de la lectura? ¿Qué está pasando? A través de preguntas. ¿Quién, cómo, cuándo? Si los padres, por ejemplo, se implican un poquito en eso, van a ver que los niños en ese aspecto sí que van mejorando en la comprensión lectora. La finalidad de todos estos procesos que estoy nombrando, que son procesos perceptivos, léxico, sintáctico, así como semánticos, nos va a permitir a nosotros como logopedas poder conocer y hacer una valoración diagnóstica para saber cuando el niño tiene una dificultad a nivel de lectura. Y por esa razón es importante trabajar todos estos procesos que es muy importante para que el niño luego, más tarde, adquiera una lectura sin ningún tipo de problemas. Bien, también quería comentar un poco sobre lo que son las habilidades previas para poder desarrollar esta lectura. Dentro de las habilidades previas existen 3 formas de conciencia, que es la conciencia, primero la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es, vamos a decir, que el niño se da cuenta de que cada letra tiene un sonido, cada sílaba o cada palabra representa un sonido. Y ese sonido, si yo lo junto en 4 letras, como por ejemplo mesa, a, eso tiene un significado para él, porque lo va a asociar a una imagen y a su vez va a tener un vocabulario. Entonces, dentro de la conciencia fonológica, es importante desarrollar en los niños 3 conciencias, como son la conciencia fonética y fonológica, la silábica y la conciencia léxica. Cuando hablamos de conciencia fonética, fonológica, es lo que mencionaba un poco anteriormente en cuanto a que el niño, por aprendizaje evolutivo, va hablando cómo pone la lengua, cómo pone el paladar o la boca para poder emitir un sonido. Todas las letras que nosotros conocemos del abecedario, pero a nivel fonético, es decir, a nivel de fonema. Aquí sí que es importante que si, por ejemplo, un niño en edades tempranas, estoy hablando de 3 a 6 añitos y en adelante, tuvieran problemas de pronunciación, no esperéis, como muchas veces algunas personas dicen, no pasa nada, ya se le pasará, ya hablará correctamente. No, es muy importante cuanto antes llevarle al logopeda o al fonoaudiólogo, porque si el niño adquiere correctamente el punto y modo de articulación de ese sonido, eso le va a ayudar a poder tener una lectura y una escritura correcta. Si el niño, en lugar de una letra, vamos a decir, imagínate la palabra pera, en lugar de pera dice pela, luego él piensa que es correcto y lo va a transferir a la lectura y va a leer pela. Esa mismo lo hará en la escritura y por lo tanto le está cambiando todo el sentido a la palabra. Lo que quiero decir con esto es, si yo digo, por ejemplo, el niño lee gota o dice gota y no le sale gota y dice gota, totalmente ha cambiado todo. Por eso es tan importante que los papás lleven al logopeda para evitar estos posibles futuros errores o dificultades, para que no repercuta en su aprendizaje. Luego está la conciencia silábica, que también se va adquiriendo a la par que la fonética y la fonológica, cuando ya el niño tiene edades de 3 añitos, es decir, cuando el niño ya tiene un mínimo de vocabulario y ya puede emitir sonidos. Entonces, una forma muy fácil o lúdica que se puede hacer para jugar con el niño es, mira, por ejemplo, tengo un oso, venga, vamos a
a decirlo con las manos. Oso. Venga, ¿cuántas sílabas vamos a dar? Aunque el niño no entienda eso, yo puedo jugar con aplausos o dar patadas en el pie. Venga, oso. Con las manos puedo saltar 2 veces y así lo puedo hacer con otras palabras. También puedo, en niños ya de 4 o 5 añitos, vamos a decir todas las palabras que se nos ocurran con P o con pa. Papá, paseo, pan. Y entonces ya también estamos trabajando vocabulario. También puedo aumentar. Si yo a pa le pongo una la, ¿qué me sale? Pala. Y ya tengo otra palabra. O si yo digo la palabra... vamos, imagínate que ya es un grupo consonántico pla y le aumento ta, pla más ta, ¿qué me sale? Plata. Y si le aumento no, plátano. Y ya tengo otra palabra más. Bien, y por supuesto la conciencia léxica es para niños, también lo podemos hacer a partir de niños de 3 años, cuando yo cuento palabras, ¿vale? Imagínate que yo digo, mamá come. Venga, vamos a hacerlo con... ¿Cuántas palabras hay? Vamos a dar 2 aplausos. Mamá y come. Y de esa manera hemos trabajado con ellos lo que es la conciencia fonológica. Es decir, que el niño vaya adquiriendo, se vaya dando cuenta que esos sonidos tienen un significado para él. Bien, también he considerado importante para los padres de familia algunas recomendaciones que podrían trabajar en casa. Ahora que estamos viviendo en esta etapa del COVID-19 y que no podemos salir a la calle, ni ir a bibliotecas, ni ir a centros lúdicos, pues también tenemos que buscar otros recursos. Sí es muy importante que los padres tengan, o por lo menos intenten tener un hábito lector. Los niños aprenden por imitación. Si un niño ve a su padre que lee o a mamá que ve una revista, aunque la coja al revés, el niño también lo hará. Si un niño ve que el papá está viendo, o vamos a decir, un libro de imágenes, pues el niño cogerá y también se pondrá a su lado porque es una forma de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay que hacer en casa? Sobre todo, nombrar las cosas. Cuando son pequeños, es decir, mira, puerta, mesa, silla, cortina, para que los niños adquieran vocabulario. Por otro lado, desde pequeñitos y según cada edad del niño, sí que es muy importante hacerle lectura. Todos los días los niños deben adquirir un hábito lector, una rutina diaria. Así como los niños tienen la rutina diaria de comer, de dormir, pues la lectura tiene que ser también parte de sus vidas. Es decir, siempre es importante cogerle libros de acorde a la edad cronológica del niño. Si el niño tiene 3 años, 4 o 5, pues puedo ir cogiendo libros con imágenes. Si el niño ya va adquiriendo letras o sonidos, va adquiriendo palabras y frases, pues puedo coger libros que contengan texto. Pero tiene que ser acorde a la edad y al curso escolar en que se encuentre. Entonces, también es recomendable, yo recomiendo mucho a los papás ir cuando es posible, ir a alguna librería y que el niño escoja un libro, escoja un cuento, algo que a él le guste y luego hacer una lectura en conjunto. Porque esto para cuando los niños aún no saben leer, pero cuando ya tienen la lectura adquirida, sí que es importante. Pueden hacer lecturas con diálogos. La madre lee una frase porque es un personaje, el niño lee otra, cambiar los tonos de voz. Entonces hacemos una lectura en diálogo, que eso también ayuda también a compartir un momento entre padre e hijo o madre o hijo. Bien, sí que es importante, aparte de eso, las rimas. Por ejemplo, jugar a decir rimas. O también adivinanzas. Vamos a jugar a decir adivinanzas. Y eso también le permite que los niños vayan mejorando a nivel de lo que es la lectura. Bien, hoy hasta aquí hemos hablado sobre lo que es la lectura en sí. Ahora me gustaría entrar en la segunda parte.
Perdón, a lo mejor si me quieres comentar algo. No, no, al final, si gusta, Begoña, muy interesante todo lo que me está diciendo. Estoy tomando nota. Por aquí Sí, tengo mis apuntes para al vale. final preguntarle. Ok, bien. El segundo área importante, hemos abarcado hasta ahora todo lo que implica las habilidades que debe tener un niño a nivel de lectura. Pues ahora vamos a entrar en el segundo punto clave, que es la escritura. La escritura es algo fundamental porque está en todo, no solamente porque yo vaya a la escuela. La escritura está presente desde que el niño es pequeño, cuando va a primaria, secundaria, bachillerato, en su vida diaria, como si va a cualquier parte, vamos a encontrarnos siempre con escritura. A partir de cuando los niños son menores de 5 años, sí que se requiere que el niño tenga habilidades previas, que en un momento las iré mencionando. Cuando es mayor de 5 años es cuando ya estamos, hablo de los 6 añitos, estamos entrando en la educación primaria y se inicia el aprendizaje de la escritura. A partir de los 8, los niños poco a poco ya van entrando ya no solamente en aprendizaje de sílabas directas como ma, pa, la, sino también en inversas, al, an, as, y luego los grupos consonánticos, que es donde más dificultades suelen presentar. Por ejemplo, nosotros le llamamos trabadas o sinfones, palabras como plátano, proyecto, grúa, fresa, palabras de ese tipo. Bien, ya cuando los niños están entre 10 y 12 años en adelante ya deben tener una escritura bastante correcta porque ya han superado todos los requisitos que se deben de dar en la escritura y sobre todo a nivel de ortografía. Bien, me voy a centrar ahora un poco en qué habilidades previas se deben de adquirir a nivel de escritura. Por encima de todo, yo considero importante que el niño tenga un conocimiento de su esquema corporal. Es decir, el niño debe saber dónde están las partes segmentales de su cuerpo, tanto a nivel a nivel grueso como fino, es decir, dónde están los brazos, las piernas, el tronco, cabeza, para poder identificar en sí mismo dónde están las partes finas. En este caso yo me centro, aunque por supuesto debe conocer todo lo que es el esquema corporal, pero como nos vamos a centrar en escritura, lo que es conocer sus manos, la muñeca, los brazos, para que luego yo voy a poder entrar a trabajar la motricidad fina. La motricidad fina no es otra cosa que el movimiento fino que hago con las manos. La manipulación de objetos, tanto objetos un poco grandes como pequeños, y voy a ir yendo hasta llegar a el lápiz o el rotulador para poder hacer la pinza, que es decir, el uso de la mano, del dedo índice y el pulgar. ¿Vale? Para llegar a todo eso, es importante que el niño experimente muchísimo. El niño tiene que manipular, sentir, todo eso lo va a ir haciendo a través de la propiocepción, es decir, que el niño sienta y viva todo lo que es la manipulación de objetos. Por supuesto, todo ello unido a la percepción visual. A nivel de coordinación motora, en este caso en la coordinación motora fina, sí que sí que es importante lo que es la gimnasia de trabajar con los dedos. Es decir, abrir y cerrar las manos, por ejemplo, hacer como que tocamos el piano, jugar con plastilina. Luego podemos hacer con la misma plastilina, empezar a trabajar lo que es la pinza, es decir, hacer bolitas con ambos dedos de índice y pulgar para yo ir formando, por ejemplo, bolitas de plastilina y las puedo pegar o poner sobre un dibujo. Hacer rasgados de papel, inclusive puedo usar papeles grandes en el suelo, en el cual el niño, lo importante es que haga trazos libres. Trazos en el cual no solamente debe utilizar la mano derecha, porque el niño usa dos manos. Muchas veces los niños y bastante, 8 o 9 años, no tienen una lateralidad definida.
su dominancia puede ser o bien izquierda o derecha, pero a veces hay casos en que los niños utilizan ambas manos. Por eso es tan importante que el niño experimente con ambas manos. Bien sea inclusive en casa, que es importante, podéis jugar con harina, podemos jugar con azúcar. Si, por ejemplo, el niño está en el aprendizaje de las letras, vamos a jugar a hacer la A como una montaña, subo y bajo, luego la rayita, a ver esa M, venga, otra montaña, 1 y 2 y ya tengo. O cuando hacemos las letras, que el niño lo haga primero con cosas concretas, como es el azúcar, como es la arena, porque lo puede sentir, porque eso luego se va a trasladar al papel. Entonces, cuando él lo hace, ya va a notar que esa grafía o esa letra va teniendo un sentido para él. Inclusive en casa podemos jugar un poco a... Vamos a encontrar objetos que tengan la letra M. M. A ver, vamos a buscar muñeco, ¿dónde está? Y buscar en su habitación, por ejemplo, muñecos que tengan objetos que tengan la letra M, o la letra P o la L. Si ya tengo la M y la P, puedo decir, vamos a buscar un objeto, por ejemplo, un animal, puma, y ya tengo las dos letras. Entonces, primero a nivel de manipulación. Bien, por otro lado, lo importante de todo esto es que la fluidez que el niño va adquiriendo de los movimientos motores es algo que va quedando en su memoria, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos la memoria motora. El aprendizaje que haga ahora es algo que le va a quedar para toda la vida. Por eso la importancia de poder, si van a la par con las letras, pues en casa también apoyarle, reforzarle, siempre todo de manera lúdica. Lo importante es que los niños aprendan a través de la experimentación de movimientos. Bien, por otro lado, cuando el niño ha hecho la grafomotricidad, quiere decir cuando el niño aprende a hacer trazos de líneas rectas, horizontales, verticales, diagonales, luego hace trazos curvos. De esa manera estamos preparando el camino a las letras o las grafías. Ya cuando el niño llega a este punto en que él ya sabe que si yo digo A y hago luego el trazo de como una montaña con una rayita que supone la A, entonces yo ya puedo asociar la letra con una imagen. Vamos a buscar palabras que tengan A. Por ejemplo, árbol, abeja, ángel. Y entonces el niño va asociando y en su mente va haciendo la conversión sonido-letra, grafema-fonema. Bien. Por otro lado, también es importante el desarrollo del entrenamiento perceptual. No solamente vamos a trabajar la manipulación, por supuesto. Esta manipulación la vamos a unir al aprendizaje de habilidades previas como son el conocimiento de los colores, que aprende a identificarlos, a discriminarlos, conocer las formas, grande, mediano, pequeño, los tamaños, formas, en este caso, figuras geométricas que ya al conocer los trazos rectos, por ejemplo, puede imitar a dibujar un cuadrado o un rectángulo o un triángulo. Y por supuesto también es fundamental que el niño vaya adquiriendo lo que son las nociones espaciales. ¿Por qué razón? Porque muy aparte que el niño sepa dónde están los objetos, arriba, abajo, delante, detrás, izquierda o derecha, estas nociones espaciales las vamos a transformar en la escritura. Por ejemplo, si el niño escribe la letra B, se le enseña que la B con una bolita a la derecha significa la B de bebé. Si yo hago la letra con un palito y la letra a la izquierda, le estamos enseñando la D. Y si le enseño la P, por ejemplo, un palito con una bolita palito abajo, bolita a la derecha, es la P, y la Q sería hacia la izquierda. Entonces son muchos conceptos que el niño tiene que adquirir en un solo momento. La P, la B, la D, la Q. Entonces, ¿qué pasa? Que en etapas evolutivas de los primeros cursos escolares, los niños por evolución cometen muchos errores al escribir. Muchas veces, inclusive, si escribe la palabra los, me puede poner la palabra sol,
porque me está haciendo una inversión. O si me escribe la palabra, escribe pluma y el niño me pone pulma, pero es porque él está haciendo esa conversión sonido-letra. Entonces, por esa razón es tan importante en casa. Podemos jugar también con las nociones espaciales, con objetos. Vamos a poner cosas que van arriba, abajo, delante, detrás. Aparte de la lateralidad que se le enseña en sí mismo, tiene que aprender también la lateralidad en otras personas y, por supuesto, a nivel gráfico. Una vez que el niño tiene eso, ya podemos empezar con los trazos de todas las letras, porque todas las letras tienen un sentido, o bien arriba, abajo, derecha, izquierda. Por esa razón, tenemos que reforzarlo. En este caso, por ejemplo, quería hacer un hincapié, porque a mí a la consulta me llegan muchos niños, inclusive de edades, te hablo de cuarto, quinto grado de primaria, que todavía cometen estos errores de omisión, sustitución de letras, inversiones. Y claro, un papá o una madre se pregunta, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hijo? Porque cuando él lee o me escribe me comete este tipo de errores. Entonces, muy importante, es fundamental que le lleven al niño a un logopeda, a un fonoaudiólogo, porque nadie mejor que esa persona para reeducar o rehabilitar estos problemas de aprendizaje. Muchas veces confiamos en que en el colegio lo van a hacer, pero también hay que entender que en el colegio, lo digo por una experiencia, por muchas experiencias que he vivido, los profesores en sí no tienen tiempo. En la clase son más de 20, 30 niños, no hay tiempo para dedicarme a ese niño que presenta dificultades. Entonces, merece la pena llevarle a un logopeda, porque el logopeda lo que te va a hacer es nivelar al niño al curso escolar en el que se encuentra. Y, por supuesto, va a mejorar en todos los aspectos, no solo a nivel de lectura, escritura, sobre todo va a mejorar en su rendimiento académico y, sobre todo, para mí es muy importante a nivel de la autoestima, porque ese niño va a sentir que escribe y lee correctamente y va a sentir que está a la par que su grupo. Bien, por otro lado, también os mencionaba el tema de que también no solamente tenemos que estimular el área de la percepción visual, sino también el área de la percepción auditiva. Desde pequeñitos tenemos que desarrollar en los niños el tema de los sonidos, es decir, los niños aprenden, por ejemplo, los sonidos onomatopéyicos o los sonidos que hacen los animales. Por ejemplo, cómo hace el pato, cuac, cuac, cómo hace el caballo, y cómo hace la oveja, y ya le estamos enseñando las vocales. Entonces, de esa manera, ellos aprenden a través de los sonidos y como les gustan los animales, pues es una forma también práctica de hacerlo. Bien, también cabe resaltar que no solamente dentro de la lectura y escritura está el área perceptiva, visual y auditiva, también está el área intelectual o el área del razonamiento. Es decir, que los niños tienen que ir aprendiendo todo lo que es, según la edad que van teniendo, lo que es la atención, la concentración, trabajar la memoria, ¿vale? Es cierto que muchas veces cuando los niños estudian, por lo menos a veces nos pasa que los niños aprenden las cosas de memoria, de un tema para otro. Le preguntas a los 3 días sobre qué es lo que han estudiado y no se acuerdan. Y ya ese aprendizaje, por lo tanto, o esos conceptos de aquella asignatura como sociales, naturales o matemáticas, no se han adquirido realmente, porque el niño no está aprendiendo como debe ser. Entonces, ahí yo, por ejemplo, recomiendo muchísimo a los papás, cuando son pequeños y todavía tienen que ponerse con los deberes de los niños, lo primero, que si el niño sabe leer, que lea el enunciado. Luego preguntarle, ¿qué has entendido? ¿Qué tienes que hacer? Un consejo que yo siempre doy a los papás es que con lápiz subrayen, por ejemplo, vamos a imaginar en naturales, subraya los animales de la granja y rodea los animales salvajes. Entonces ya hay 2 acciones que tiene que hacer el niño, subrayar y rodear. Si el niño hace eso con lápiz, cuando él llega a un examen, va a poder saber identificar qué es lo que tiene que hacer en ese examen. Y, por supuesto,
Si eso lo extendemos a otras asignaturas, bien sea matemáticas, cuando te dice en un problema de suma o de resta, si el niño subraya la acción que tiene que hacer, entonces el niño le va a permitir poder resolver mucho mejor cualquier asignatura en la que se encuentre. O sea que eso quiero decir con todo esto, que el aprendizaje de esta lectura y de escritura está presente en todo. Bien, y luego, por otro lado, pues explicar también que el papel fundamental del logopeda es, ante todo, mejorar la calidad de vida en este caso, del niño, tanto en lectura como en escritura. Sí es importante, desde mi punto de vista, la colaboración de los padres, porque muchas veces los niños vienen a la consulta y los padres entiendo que tienen que trabajar porque es parte de la vida, pero también es importante a veces dejar un poquito el tema de los móviles o de los ordenadores o de el móvil o celular cuando el niño viene y requiere de un apoyo o de una ayuda. Sí que recomendaría también que los niños adquieran un hábito de estudio. Muchas veces pensamos que el hábito de estudio tienen que adquirirlo cuando el niño ya está en la secundaria, pero el hábito de estudio, desde mi punto de vista, debe de adquirirse desde que el niño empiece con la lectura y la escritura. Es decir, el niño tiene que aprender a tener una hora determinada por la tarde, si es que la tiene libre. En ese lugar no debe haber ningún tipo de estímulos, bien sea la mesa totalmente libre. Se tiene que encargar la madre o el padre, que el niño muchas veces se le caen las cosas al suelo. Pues no, si se te cae no se vuelve a recoger, así que tienes que cuidar tus materiales. Por otro lado, el niño a partir de primero, segundo, sobre todo segundo, tercer grado, ya debe aprender a trabajar solo. Es decir, los deberes de casa que le mandan para casa deben ya empezar solitos, más que nada para que el niño adquiera autonomía. Autonomía de cara a cursos superiores, como son cuarto, quinto grado. Los padres sí es verdad que deben estar con los niños cuando empiezan a leer y escribir, pero una vez que el niño ya domine esa lectura y escritura, es mucho mejor que esos errores que cometen en los deberes que lo hacen en casa sean corregidos en la escuela. ¿Por qué razón? Porque luego los niños corrigen a nivel grupal todos los errores. Si ya el niño lleva desde casa los errores corregidos, el niño lo que va a hacer en clase es aburrirse, porque ya lo tiene hecho todo, ya me lo han corregido y es un momento muy importante de trabajo grupal. Es algo que yo normalmente propongo siempre a los papás, que los deberes se corrijan en clase, porque es una forma también de aprendizaje. Inclusive lo que se suele hacer en los colegios es se intercambian los cuadernos, o en este caso puede pasar que la señorita lo corrija, ¿vale? Y luego también a nivel, aparte de tener el hábito lector que mencionaba, que no solamente tiene que ser cuando el niño ya lee, sino que desde que es pequeñito, también respecto al hábito de escritura. Una cosa muy importante para los niños, para que adquieran lo que es la ortografía, yo recomiendo ya a partir del segundo o tercer grado hacer en casa todos los días dictados. Primero, ¿cómo se hace un dictado? Primero, el niño yo le hago una lista de palabras conocidas por él que han sido trabajadas en clase o en su libro en el que tenga, en este caso de lengua. El niño lee esas palabras, le hago leer una segunda vez y una vez que ha leído, le digo, bueno, ahora te voy a hacer un dictado de palabras. Imaginamos 5 palabras. El niño las escribe y no se le corrige, solamente se le pide que las mire. Mira las palabras a ver si hay algo por ahí que no está bien. Si el niño no se da cuenta del error, entonces yo debajo le escribo la palabra correcta y le pido que la copie 2 veces. Al siguiente día, si ha cometido 4 errores de palabras al escribir porque ha hecho una inversión, una omisión o una sustitución o una fragmentación, por ejemplo, me ha escrito toda la palabra la casa junto, entonces le hago escribir previamente
como debe ser correctamente, al día siguiente con esas 4 palabras le digo, vamos ahora a hacer una frase, vamos a crear una oración. Por ejemplo, yo digo la palabra niña, la palabra juega, la palabra parque y ya está, por decir algo. Entonces, ahora, ¿qué frase se te ocurre? Y entonces dirá el niño, la niña juega en el parque. Como ya ha copiado previamente el día anterior esas palabras, ya escribirá correctamente, tanto a nivel de ortografía como a nivel de las palabras en sí. Entonces, si el niño ha podido escribir correctamente, es una forma también de poder corregir estos errores, ¿vale? Es una forma, sobre todo a nivel de ortografía, porque la ortografía hay, eso también deciros que hay 3 tipos de ortografía. La ortografía natural, que es el aprendizaje de, vamos a decir, de los sonidos letras o sílabas. Luego viene la ortografía arbitraria, que quiere decir aquellas palabras que, de acuerdo a la edad del niño, ya debería conocer. Estoy hablando niños de primero, segundo grado, y en la cual yo digo, por ejemplo, la palabra barco, y el niño me la escribe con V, barco. Entonces, son palabras que por la edad que el niño tiene ya debe conocerlas, porque ya a estas alturas un niño de 7, 8 años tiene bastante vocabulario. Y luego viene la ortografía arreglada, que también la ortografía arreglada es aquella que va, de acuerdo, va en función del grado del niño. La ortografía que va arreglada para segundo grado no es igual que la tercero, de cuarto, quinto, sexto de primaria. Siempre va a ser un poquito más compleja, pero una forma gráfica de poder trabajar con ellos es enseñarles un poco lo que es, primero, copiar una palabra mal escrita a nivel de ortografía. Por ejemplo, yo digo jefe y el niño me escribe jefe con G. Entonces, hacerle ver cómo se pronuncia. Entonces, si nosotros empleamos un poquito de este tipo de juegos, de esta manera el niño va a aprender. Por supuesto que se va a afianzar todo ello a través de lo que se vaya dando en el colegio, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir hasta aquí es que es muy importante para los padres que cuando detecten alguna dificultad del niño en etapa de aprendizaje de lectura y escritura, que no lo dejen pasar. No esperen a que el niño, si lo han detectado con 6, 7 añitos, a que llegue a los 8, 9, 10 años para llevarle a un fonoaudiólogo o a un logopeda, porque estas dificultades luego son más difíciles de quitarlas. Los niños son como unas esponjitas, ellos absorben, aprenden todo y si uno se le corrige enseguida, ese niño va a aprender y a leer para toda la vida correctamente. Por eso es tan importante el no dejarlo pasar nunca. Yo siempre felicito y les digo a los padres enhorabuena por haber venido cuando lo habéis visto, cuando habéis detectado aquella dificultad. Porque aunque el niño, veáis que en el niño tenga un problema de habla, como son los sonidos, ya es importante traerlo a un logopeda, porque nosotros hay que pensar un poquito en el futuro. Si ese niño me habla mal, tal cual me va a leer mal y me va a escribir mal. Entonces, por esa razón es que entra el papel de logopeda en cuanto a trabajar desde edades tempranas todo lo que es a nivel del área de lenguaje. Por eso se dice que es lenguaje tanto oral como escrito. Y dentro de ese lenguaje oral entra la lectura. Entonces, muy importante, siempre también estar al día con la evolución del niño. Yo sé que ahora por el tema del COVID no es posible tener reuniones con los profesores a nivel personal, pero sí se puede tener a nivel online para que los papás tengan un seguimiento de cómo va el niño por trimestre, porque a veces pasa que en el día a día se nos van los días, las semanas y sí que interesa saber en qué punto está mi hijo para que yo pueda echarle una mano. Si por lo que sea no puedo, ¿vale?
pues sí, es importante entonces llevarle a un profesional que esté preparado para poder trabajar con su hijo y de esta manera poder mejorar su calidad de vida. Excelente, ¿eh? No, fíjese que no quise, Begoña, interrumpirla en ningún momento porque era muy interesante todo lo que nos estaba diciendo. Hice mis anotaciones para Ujú, comentarle algunas situaciones que se viven, pues, actualmente en nuestro país, aquí en México, que ujú. algunas se creen que son diferentes a lo que nos comenta. Y no digo a nivel general, sino de repente salió por ahí una evaluación, lo anoté aquí, mire, usted me dirá si es correcto o desde su punto de vista habrá algo diferente. Anteriormente había una evaluación, ya no la hay, de lectura. Y en la evaluación de lectura nos manifestaban que la persona tenía que ser registrado también cuántas palabras leía por minuto. Se registraba cuántas palabras leía, pero ahí ya al escucharla ahorita, de que pasaba mucho o pasa que los niños leen de corrido, no respetan comas, no respetan acento, no respetan punto. Ujú. No sé si esta variante, lo que se buscaba anteriormente de contar cuántas palabras leía por minuto, afectaba a esta situación. Sí, por supuesto. La lectura que me comentas de leer por minuto, lo que está, lo que se, el objetivo principal es medir la velocidad lectora del niño. ¿Cuántas palabras lee un niño en un minuto? Bien, y en función de eso hay un baremo. Si el niño tiene, vamos a estar en primer grado, segundo, tercero, pues leerá tantas palabras. Yo realmente en la práctica diaria, para mí es mejor hacerle una evaluación de cómo el niño convierte ese sonido en letra, porque la velocidad lectora la va a ir adquiriendo con el tiempo. O sea, a base de leer, a base de practicar, de tener un hábito lector, es como el niño va a ir adquiriendo esa velocidad. Eh, si el niño no nos lee en todo este tiempo, entonces malamente va a poder adquirir vocabulario, su vocabulario va a ser muy pobre, luego eso repercute en su habla. Cuando se quiere expresar, bien sea ante la profesora o ante sus amigos, si no lee, no adquiere conocimientos. Entonces sí que es importante lo del tema, sí es verdad que antes se hacía lo de la velocidad lectora, pero eso eh, hoy en día los baremos son de otra manera. Por ejemplo, nosotros utilizamos en logopedia una prueba que son los procesos lectores, que es de Fernando Cuetos, que es una persona muy importante en España relacionada con la lectura y la escritura. Lo que se le hace al niño es que lea, por ejemplo, una serie de letras, sílabas o palabras, eh, vamos a decir 20 palabras, y se le toma el tiempo con cronómetro. En función de eso, se va a unos cuadros estadísticos en el cual se mira en función de la edad, más que la edad, el grado, si el niño está en segundo, tercer grado, y mirar los índices de precisión, es decir, cuántas palabras correctas ha leído, cuántos errores ha cometido. Y en función de ahí es como nosotros podemos determinar si ese niño presenta una habilidad lectora baja o una velocidad lectora baja, media o alta. A través de eso. Solamente en ese caso se usa el tema de la velocidad, la evaluación. ¿Vale? A nivel práctico, la habilidad lectora, la velocidad lectora en sí la utilizamos en aquellos niños que tienen, cuando leen muy rápido. Entonces lo que se le hace es, si el niño lee una frase y vamos a decir una lista de primero de palabras, yo le hago que por cada palabra marque un golpe con un rotulador en la mesa. Pan, mesa, casa, niño, eh, por ejemplo, perro, y va leyendo. De tal manera que el niño me lee una lista de palabras. Una vez que el niño primero, previamente, le echó una lista de letras, de sílabas, luego ya me lee palabras, yo voy a entrar a hacer que el niño me lea sílabas, palabras primero de 2 sílabas, mesa, de 3 sílabas, camisa, a nivel de 4, mariposa. Entonces, lo importante de todo esto es que el niño adquiera velocidad
en palabras de tal manera que no silabee, que yo diga casa, pan, mesa, mariposa, y luego eso lo paso a una frase de 4 o 5 elementos. Yo puedo decir, el niño pasea por la casa y ve una mariposa y ya no me hace lectura silábica. Solamente la velocidad lectora la utilizamos para aquellos niños para que aprendan a parar en lo que es los signos de puntuación. Pero sí es importante y yo recomiendo mucho lo que es la prosodia, es decir, que los papás cuando vean a los niños en casa, que lean con ellos, les hagan dar un golpe, o bien un golpe o un silencio para marcar el ritmo, hacer una pausa, porque no es lo mismo que yo diga, hola, ¿cómo estás? A que yo digo, o yo digo, hola, ¿cómo estás? Me voy de paseo y mañana vengo. Todo sin parar. Siempre es importante dar énfasis en los signos de interrogación, en los signos de exclamación, cambiar el tono de voz cuando yo voy de un párrafo a otro, porque así el niño también estás trabajando con él la atención y la concentración. Es otra forma más. Fíjese que esto queda muy, muy acorde con lo que nos platicaba también de, primero, para que el niño empiece con el hábito lector, pues tiene que ver, ¿no? Tiene que observar al adulto, en este caso el padre tutor. Si el padre tutor lo ve leyendo, él va a tener las ganas o a lo mejor la iniciativa de buscar algo para leer él también. Pasa mucho que de repente queremos que el niño lea, pero nosotros no somos lectores. Entonces no podemos Claro. pedir algo que no damos, ¿no? Ahora sí que ese es Sí, como un término exacto. universal, que no puedes pedir aquello Sí. que tú no tienes o no puedes exigir aquello que tú no das. Después también me quedo con la situación de nombrar las cosas Ujú. como son. ¿Por qué? Porque sucede también que decimos, tráeme el DC que está ahí junto al DC. Entonces el Sí, niño ya el DC es todo. Entonces sí, ya no es el plato, ya no es el vaso, el DS sí, puede ser cualquier cosa. Y ahí también claro, confundimos a los niños después, ¿no? claro. Sí, a nosotros también nos pasa mucho. Yo le puedo decir al niño, tráeme el S que está en esa parte. Claro, el niño me mira y dirá, pues yo no sé qué me quieres pedir, pero si yo le digo, tráeme el vaso que está en la cocina, el niño va a entender la orden. Y sobre todo, si son niños pequeños, le puedo preguntar, ¿qué me tienes que traer? Tráeme, y el niño dirá vaso y ya lo ha entendido. Entonces, el hecho de nombrar las cosas, más que todo, es para que el niño adquiera vocabulario. Primero de objetos familiares, que es su casa, y es una forma de trabajar los campos semánticos, es decir, las categorías. Por ejemplo, partes de la casa. Vamos a nombrar cosas que hay en mi habitación o cosas que hay en el salón. Vamos a nombrarlas. Luego me las señalas y así también yo compruebo, dime, ¿dónde está la lámpara? ¿O qué es esto? Una mesa. Vale, ¿dónde está ahora la mesa? Aquí. De esta manera, si el niño aprende a nombrar cosas tanto en el ámbito familiar, podemos hacerle que también nombre y diga cosas en el ámbito social, es decir, en la calle. Cuando el niño va al parque, cuando el niño va a casa de otra familia, en este caso, inclusive cuando el niño ve la tele y ve algunos dibujos o algún programa que le guste, también es bueno dialogar y hablar con ellos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo? Y también de esa forma estás trabajando con el niño la comprensión lectora. Bueno, lectora en cuanto a imágenes, no me refiero a que lea, sino que cuando los niños también ven algún programa, es otra forma de comprender el mundo. Entonces, se le puede preguntar por lo que está haciendo ese personaje. Perfecto. Otra de las situaciones, y más ahorita que hablabas, Begoña, hace rato de la pandemia, eh, hay algo también fuerte aquí de que varios niños tienen clases en línea. Ah, sí, Y se cree que ellos solitos no pueden estar tomando su clase y se busca pues que siempre esté acompañado del padre. En del primero se padre. puede llegar a entender y decir, ¿sabes qué? Pero va a llegar un momento en el que el niño puede estar solo, ¿no? Pero sí es bueno y aparte es necesario que el niño ya sea autónomo desde primero y segundo o se le puede seguir acompañando. No, yo sí recomiendo altamente
Que si tienen clases online y los niños están entre los 7, 8 hasta 9 años, sí es importante que estén los padres, por lo menos un adulto, porque muchas veces el niño no es igual que una clase presencial. El niño en la clase presencial está pendiente del profesor, de lo que están haciendo, hace un seguimiento a la clase. Sin embargo, cuando es online, sí que es importante que esté un adulto, más que todo para que el niño esté atento, esté concentrado, porque muchas veces los niños se distraen con cualquier cosa. Se me cae el lápiz o miro a la ventana y por lo tanto no atiendo a lo que toca atender en ese momento. Entonces, sí sugiero como algo importante que los niños, mientras estén en edades entre 6, 9 años, inclusive 10, esté un adulto. Excelente, sí, le decía por esta situación, pues la nueva manera o lo que ya estaba, pero que estamos implementando en varias escuelas, que son las clases en línea, porque pues como veíamos, pues también se prestan muchas situaciones y hay que estar pues al pendiente de los muchachos. También en algún momento, pues ellos ya irán, obviamente, pues llegando a esa independencia. Otra situación que también Sí, rescato, aquí lo que nos comentaba, es de hacer dictados todos los días para trabajar la ortografía. Ese es un mal sí, que nos aqueja mucho desde la implementación de mensajes, que sí, abreviamos palabras, que cortamos, es que verdad. cambiamos signos, que no más ponemos al Sí, final como si estuviéramos escribiendo en inglés y ese tipo de claro. situaciones. Sí, yo en este caso normalmente recomiendo a los papás que hagan el dictado cuando el niño ya está trabajando las reglas ortográficas en el colegio. Es decir, a partir del segundo o tercer grado ya empiezan a las reglas ortográficas de la G, la J, la R, la Z, la C. Entonces, cuando estén tocando ese tema en el colegio, entonces para afianzar en casa es cuando hacen el dictado. Porque en el colegio, perdón, en el colegio lo hacen, sobre todo en los exámenes. Vamos a hacer un dictado con tal letra y si el niño no lo ha practicado, pues malamente lo va a poder escribir bien. Sin embargo, si yo cuando digo un dictado no me refiero a que tiene que ser exclusivamente diario, pero sí puede ser y es bastante que se aprovecha muchísimo cuando el niño está trabajando aquella letra en el colegio, aquella letra ortográfica, porque la ortografía visual es eso, es decir, que esa letra luego él la va a utilizar no solamente para la asignatura de lengua, en naturales, en matemáticas, en sociales, en cualquier asignatura tiene que escribir correctamente ya a nivel ortográfico. Entonces, con que le hagas dictado solamente de 2 frases, suficiente. Otro ejemplo, vamos a imaginar que el niño tiene dificultades con la palabra jinete y girasol. Y le digo, bueno, pues ahora me vas a escribir una frase con estas 2 palabras y ya estamos trabajando la escritura creativa. Y entonces no se me ocurre nada, a ver, piensa, al jinete le pasa algo con el girasol y es una forma también de que el niño trabaje lo que es la conciencia sintáctica, es decir, que en su cabecita vaya ordenando las palabras para formar una frase con un sentido correcto. Y es otra forma de trabajar inclusive la conciencia léxica, es decir, que ya va adquiriendo un vocabulario al decirle, venga, jinete y ahora girasol. En el momento de entrar a la solución de problemas matemáticos, pues obviamente hay que trabajar también la comprensión lectora, porque pues se tiene que Exacto. leer bien para posteriormente saber qué actividad o qué recurso vas a emplear, así sea un proceso, así sea una operación matemática o qué vas a hacer, ¿no? Sí, Entonces, trabajaba, bueno, en el momento que yo veía que se les dificultaba, trabajo mucho la conciencia semántica. eso es. Entonces, ¿está bien Ujú. trabajarla buscando mejorar la comprensión lectora? Sí, por supuesto. La conciencia semántica no es otra cosa que la comprensión en sí de las palabras. De tal manera que cuando el niño lea una palabra, vamos a imaginar en matemáticas, lee un problema en el que dice que
un problema de suma, por ejemplo, si yo tengo 3 manzanas y me regalan 4, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Entonces el niño ya tiene que saber esos conceptos de suma. 4 más 3 y tengo que sumar. Pero si ya son problemas un poquito más complejos, entonces sí es importante que el niño adquiera un mínimo de vocabulario matemático, porque no es solamente el vocabulario del día a día, sino conceptos como sumar, quitar, poner. Cuando me dicen otros conceptos a nivel espacial. Por eso es tan importante que el niño sí que debe conocer esas palabras. Y yo en esta parte sí que, si en algún momento el niño no conoce el concepto, intentar, por ejemplo, con el niño buscar esa palabra en el diccionario, o como hoy en día se lleva online, y miro qué significa. O sea, no se recomienda que el niño se quede con la duda. Si el niño está leyendo la orden o lo que es el enunciado y no lo comprende, preguntar: no comprendo esta palabra, ¿qué quiere decir? Y se lo decimos con otra palabra parecida para que el niño entienda. Y si vemos que aún así no puede, le decimos: bueno, ahora te he dicho esta otra palabra que es parecida. Ahora dime tú qué es lo que tienes que hacer. Ah, bueno, tengo que hacer esto, lo otro, y así nosotros comprobamos que el niño ha entendido el enunciado. Excelente, pues agradecerle, Begoña, por el tiempo que nos brindó, que ahorita con usted ya se está desvelando un poquito más. Disculpar por el horario, agradecerle, pero si los demás que están escuchando esto quisieran saber un poquito más, contactarla, ver qué material o qué servicio usted está brindando a la sociedad ahorita, ¿qué podríamos hacer? ¿Dónde nos podemos dirigir o con quién podemos acudir? Sí, yo la forma que podéis contactar conmigo es a través de Facebook, a través de la página web de Logopedia Clínica Begoña de la Torre. Yo normalmente lo que hago es semanalmente o cada 15 días hago publicación siempre de muchas áreas de logopedia, a lectura, escritura, nivel de habla, nivel de lenguaje, para personas, población adulta, infantil, inclusive recomendaciones o sugerencias que doy a las familias. Entonces, si podéis encontrar allí mi página y también se puede compartir. Y otro medio en el que también me pueden encontrar es en Instagram, ¿vale? También de la misma forma a través de la página de Logopedia Clínica. Excelente, pues un gusto, muchas gracias. Ok. Información muy necesaria y sobre todo muy interesante para todos los padres y maestros que nos están escuchando. Ok, Agradecerle, Begoña de la Torre, por su sí, apoyo en esta sesión y queda la invitación para que el día que usted guste nuevamente por aquí nos pueda acompañar. claro que Estén al sí, pendiente, chicos, de lo que va a Sí, hacer sí. o de lo que está trabajando Begoña. Pueden visitar sus redes sociales, contáctenla. Créanme que no se van a arrepentir. Es muy buenos los recursos que tiene y sobre todo la capacitación que nos puede dar. Muy bien, muchas gracias a ti por esta oportunidad y bueno, haber podido aportar y sobre todo poder llegar un poco más a las familias. Muchas gracias. Que tenga una excelente noche, usted y todo el auditorio. Cuídense mucho, soy el profe Sí, Agustín. Esto fue el podcast del hasta profe. luego. Gracias. Adiós. Bye.